Ahí está, y voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ok? Vale, entonces, lo que habíamos visto o lo que nos quedamos fue en obtener la solución de esta ecuación diferencial, ¿ok? Para ciertas, para una entrada específica que es la entrada de escalón. Y obtuvimos la respuesta, obtuvimos cuál es la forma de la señal de salida, y lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a discretizar, ¿ok? En este caso, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución de una ecuación en diferencias. La ecuación en diferencias es la solución de la ecuación, es la solución del sistema, pero representado a través de una ecuación matemática. Acuérdense que cuando trabajamos directamente con sistemas dinámicos, tenemos diferentes formas de representarlo. Lo que hemos visto hasta este momento para sistemas continuos es que tenemos la ecuación diferencial y tenemos la función de transferencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial? Lo que hacemos en el dominio del tiempo es encontrar la solución de la ecuación diferencial. En el caso de sistemas discretos, lo que tenemos son algo que se llaman ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias las ecuaciones en diferencias me van a decir o me van a indicar cómo es el comportamiento del sistema discreto y me van a caracterizar la dinámica de este sistema discreto, ¿ok? Tenemos una forma de aproximarnos desde un sistema continuo hacia estas ecuaciones en diferencias, que es a través de una aproximación por medio de ecuaciones en diferencias finitas. Nada más recuérdenme si ya platicamos de esto, porque no estoy muy seguro. Creo que no, profe. Me parece que no, profe. Entonces, lo que tenemos, dejen cierro esta parte de acá y abro el blog. Ahí está. Ok, entonces, lo que tenemos de este lado es o como podemos caracterizar nosotros a un sistema continuo, es a través de una ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a considerar la segunda derivada de y, vamos a ponerle A1 de la segunda derivada de y, más A2 de la primera derivada de y, más A3 es igual a B por X, que es mi entrada. Mi salida de este sistema es Y y la entrada de este sistema es X. Nosotros podemos encontrar una representación directa de la derivada, ¿ok? Yo sé que la derivada... La derivada de Y, yo la puedo representar como el límite cuando un delta de tiempo tiende a 0 de Y menos Y evaluado en T menos este delta de tiempo, todo esto entre el delta de tiempo, ¿ok? Si esto lo representamos de manera gráfica, lo que tenemos de manera general es lo siguiente. Tenemos un plano coordenado, vamos a dibujarlo por acá, donde tengo tiempo, tengo amplitud, y de este lado yo tengo una función a la cual yo le quiero calcular la derivada. Acuérdense que lo que hacemos para calcular la derivada es considerar que vamos a calcular la derivada específicamente en un punto. Entonces yo lo que voy a hacer o lo que voy a definir es que quiero saber cuánto vale la derivada en este punto de acá. Y al final de cuentas lo que obtenemos en la representación geométrica de la derivada pues es una recta tangente a este punto. ¿Ok? Entonces yo caracterizo este punto a través del dominio y establezco un conjunto de parámetros o un par de parámetros en donde yo voy a poder calcular, voy a poder aproximar esta derivada a través de esta definición. Entonces agarro y digo, pues va a ser desde este punto hasta este punto. Y al final de cuentas, esto va a ser delta de t. ¿Ok? Y dependiendo del tamaño de delta de t, va a ser la aproximación que voy a tener directamente de la derivada. ¿Qué sucede si en lugar de yo caracterizar este rectángulo a través del tamaño de delta de t, yo hago que este delta de t tenga un valor específico, que este delta de t sea igual al tiempo de muestreo? Si yo hago que este valor de delta de t sea igual al tiempo de muestreo, yo voy a calcular o voy a aproximar el valor de la derivada solamente entre un conjunto de valores. Entonces, para poder caracterizar o para poder expresar esta condición directamente en esta definición, lo que vamos a hacer es que en lugar de que este rectángulo vaya haciéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, vamos a hacer que este rectángulo o este valor de delta de t, en lugar de que tienda a 0, vamos a hacer que delta de t
tienda a un valor de TDS, ¿ok? Entonces, cuando consideramos que delta de t tiende ya no a esta condición, ya no a cero, sino a un valor de delta de s, lo que estamos haciendo es que estamos aproximando la definición de la derivada, es decir, la derivada va a ser aproximadamente igual al límite cuando delta de t tiende a t de s de esta expresión que tengo aquí arriba, de y menos y por t menos delta de t entre delta de t, ¿ok? ¿Qué sucede si yo garantizo que este TDS tiende a cero? Si yo garantizo que este TDS tiende a cero, lo que yo estaría estableciendo, lo que yo estaría recuperando, sería la definición de derivada, ¿ok? Entonces, cuando este TDS que estoy considerando de este lado tiende a cero, estaría yo recuperando completamente la definición de la derivada. Como lo mencionamos la clase anterior, esta condición no es una condición que usualmente se cumple en la realidad. Es más, déjeme decirlo de esta forma. Esta condición no es una condición que se cumple en la realidad, porque los instrumentos que nosotros empleamos o la electrónica que empleamos para poder aproximar ese tiempo de muestreo o para poder discretizar nuestras señales, nunca vamos a considerar o nunca vamos a encontrar un tiempo de muestreo que sea igual a cero, ¿ok? Podemos tener tiempos de muestreo muy pequeñitos, pero nunca vamos a considerar, nunca vamos a lograr que este tiempo de muestreo sea igual a cero. Por lo tanto, siempre vamos a caracterizar a la derivada a través de esta aproximación, ¿ok? En métodos numéricos, a esta aproximación se le conoce como aproximación de Euler. Aquí en sistemas se cambia el concepto, más que concepto se cambia un poco el nombre y se llama aproximación mediante o por diferencias finitas. Diferencias finitas. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer para encontrar esta aproximación, pues simplemente resolver este límite. Lo que me va a quedar al final es que la derivada va a seguir siendo aproximadamente igual a y menos y de t menos t de s entre t de s. ¿Ok? Si nos vamos al concepto primario que vimos acerca de sistemas discretos, ¿cómo caracterizábamos a la señal? Lo que teníamos era que x de t, cuando t era evaluado en un valor de n por t de s, teníamos la aproximación discreta, o tenemos esta primera aproximación de una señal discreta. Yo tenía que x, en lugar de ser evaluada en t, era evaluada en n por t de s. Entonces, siguiendo esta consideración, ¿qué pasa si toda esta aproximación, en esta aproximación yo evalúo t igual a n por t de s? Lo que voy a conseguir va a ser que la derivada, otra vez va a ser aproximada a y por n de t de s menos y por n de t de s menos t de s, todo esto entre t de s, ¿vale? En esta expresión, en ese segundo término, lo que voy a hacer es factorizar el valor de n por t de s. Lo que me va a quedar al final es que y, pues esto va a ser igual a y evaluado en n por t de s menos y por t de s multiplicado por n menos 1 y todo esto entre t de s. ¿Ok? Esta función que tengo yo de este lado y esta otra función que tengo de este lado van a variar o van a crecer a la misma velocidad dependiendo de este valor de TDS, ¿ok? Como están siendo afectadas por TDS de la misma forma, es decir, TDS está multiplicando en este caso a n y TDS en este caso está multiplicando a n menos 1, lo que puedo hacer con la función es omitir el argumento, ¿ok? No lo estoy desapareciendo, no lo estoy borrando, no lo estoy omitiendo, perdón, no lo estoy eliminando, simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a omitir. Lo que estoy haciendo es que voy a suponer
que está este valor de TDS, pero no lo voy a escribir. Es decir, lo que voy a expresar ahora es que este término va a ser igual a Y de N menos Y de N menos 1 entre TDS, ¿ok? No lo estoy quitando, simplemente lo que estoy haciendo es que, o sea, no lo estoy eliminando, ¿vale? Lo que estoy haciendo es que como todos los argumentos de la función dependen directamente de la multiplicación de TDS, lo que va a pasar con las funciones es que van a crecer a la misma velocidad. Entonces, yo lo que puedo hacer es, omitir este término, es decir, quitarlo del argumento, bajo la suposición de que TDS va a variar en la misma proporción en ambas funciones. Por eso yo lo que puedo hacer es esto. Yo puedo decir, bueno, como TDS va a variar de la misma forma en este argumento que en este argumento, lo que puedo hacer es omitirlo de mis argumentos, ¿ok? Entonces me va a quedar y de n menos y de n menos 1. Esta expresión que tenemos de este lado es la representación de la primera derivada de y mediante una ecuación en diferencias. Entonces, cada vez que yo quiera hacer la aproximación de una primera derivada, lo que voy a tener que hacer es ocupar esta aproximación por medio de ecuaciones en diferencias. Y lo que hicimos fue obtenerlo a través del método de aproximación por medio de diferencias finitas, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero una segunda derivada? Si yo quiero una segunda derivada, lo que voy a hacer es que voy a derivar esta función, ¿ok? Yo tengo que y' es igual a, bueno, y', perdón, es igual a la derivada. Déjenme plantearlo mejor con la notación, con la otra notación. Tengo que la segunda derivada de y con respecto del tiempo es igual a la derivada con respecto del tiempo de la derivada con respecto al tiempo de y, ¿ok? Esta derivada con respecto al tiempo de y está dada por esta definición. La voy a sustituir de este lado y voy a replicar lo que tengo acá, ¿ok? A lo que voy a llegar es a una aproximación por medio de diferencias finitas de una derivada de segundo orden, ¿ok? ¿Qué pasa si necesito una de tercer orden? Si necesito una de tercer orden, lo que voy a hacer es la derivada de tercer orden de y con respecto del tiempo es igual a la derivada con respecto del tiempo de la segunda derivada de y con respecto del tiempo. Esta segunda derivada ya la tengo caracterizada a través de esta aproximación y lo que hago simplemente es derivar la aproximación de la segunda derivada y obtener o hacer todo este proceso y voy a obtener una ecuación en diferencias para la tercera derivada, ¿ok? Entonces, este método me sirve para poder obtener una aproximación mediante diferencias finitas de cualquier derivada de cualquier orden, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de plantear ecuaciones en diferencias que representen sistemas dinámicos. En la práctica, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un sistema dinámico que tiene este, esta estructura. Es una ecuación diferencial de segundo orden que está sumada con una ecuación diferencial de primer orden que está sumada con una variable que no está derivada. Entonces, yo puedo, mediante el método de aproximación por diferencias finitas, encontrar cuál sería el equivalente de esta ecuación diferencial a ecuación en diferencias, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto de acá, para poder caracterizar esta solución, ¿vale? Antes de esto, lo que me interesaría, o lo que me interesa más que el proceso algebraico es analizar qué sucede con esta ecuación. ¿Qué sucede o qué podemos concluir de esta aproximación? Lo que podemos concluir es que la aproximación va a ser más exacta en cuanto el tiempo de muestreo sea más pequeño. Es decir, si el tiempo de muestreo tiende a 0, yo voy a poder obtener una mejor aproximación de la derivada, ¿vale? Entonces, en este sentido, la aproximación discreta de un sistema continuo va a depender del tiempo de muestreo. Esto significa que voy a poder tener una n cantidad de representaciones discretas para un mismo sistema continuo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tengo una derivada, tengo esta aproximación general, pero si el tiempo de muestreo es igual a 1, voy a tener un sistema discreto. Si el tiempo de muestreo es igual a 0.1, voy a tener otro sistema discreto. Si el tiempo de muestreo es igual a 0.0001,
voy a tener otro sistema discreto. Y todos estos sistemas discretos están caracterizando al mismo sistema o a un mismo sistema continuo, ¿vale? Voy a tener una representación infinita de sistemas discretos para un mismo sistema continuo. ¿Y de quién va a depender? Pues va a depender del tiempo de muestreo. Esto también quiere decir que las características dinámicas de los sistemas discretos que obtengamos van a depender del tiempo de muestreo que yo elija. No voy a tener el mismo comportamiento dinámico para un sistema discreto, porque representa a un sistema continuo con un tiempo de muestreo igual a 1 segundo, que el comportamiento dinámico que va a tener un sistema discreto que va a representar al mismo sistema continuo, pero ahora con un tiempo de muestreo, perdón, de 0.01 segundos, ¿ok? Va a cambiar la dinámica del sistema en función del tiempo de muestreo, ¿ok? Si yo analizo a los sistemas discretos que estoy obteniendo como sistemas que no dependen o que no fueron obtenidos de ningún sistema continuo, cada sistema discreto que yo obtenga va a representar a un sistema discreto diferente, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado en la interpretación que vayamos a obtener, porque como les comento, como la dinámica del sistema discreto depende del tiempo de muestreo, voy a obtener diferentes sistemas dinámicos para una misma representación continua, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a resolver la actividad, ¿ok? En la actividad me dicen que considerando un tiempo de muestreo de TS igual a 1, mediante el método de discretización de diferencias finitas se encontró la solución del equivalente discreto. Después, lo que me piden que haga es que este tiempo de muestreo lo vaya disminuyendo en milésima hasta poder llegar al tiempo de muestreo de 0.0001, ¿ok? Antes de pasar a la actividad, ¿puedo eliminar esta pantalla? Un momento, por favor, profe. Okay. Ustedes me avisan entonces. Por mi parte ya. Okay. Entonces ya lo puedo eliminar. Nadie tiene ninguna objeción. Vale, entonces se va. Después, ¿cómo tenemos que variar el tiempo de muestreo entonces? Lo que tenemos que hacer es, primero vamos a considerar un tiempo de muestreo de 1 segundo, después un tiempo de muestreo de 0.1, después uno de 0.001, después uno de 0.0001 y hasta ahí, ¿ok? Vamos a encontrar el equivalente discreto. Aquí me faltó uno, ¿no? Entre este y este, 0.1 y 0.01, ¿ok? Vamos a encontrar un sistema discreto para un TDS igual a 1, uno para un TDS igual a 0.1, otro para un TDS igual a 0.01, otro para un TDS igual a 0.001 y otro para un TDS igual a 0.001. Y vamos a observar cómo es el comportamiento, cómo es la respuesta de cada uno de estos sistemas discretos, ¿ok? Vamos a hacerlo en la clase para dos casos, para 0.1 y 0.01, ¿ok? Para evidenciar algo que necesito que observemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos dos opciones. La primera opción, bueno, vamos a irnos primero a MATLAB y tenemos dos opciones. La primera opción es trabajar con el programa que viene en el aula virtual que ya resuelve directamente la ecuación en diferencias, ¿ok? O que ustedes armen su propio código en función de la solución, de cómo se resuelven las ecuaciones en diferencias mediante el método de recurrencia, ¿vale? ¿Por qué les doy el código con la solución? Porque acuérdense que la clase es de análisis de sistemas y señales, no es una clase de programación. Yo sé que todos ustedes, todos los presentes, los 32, 31 presentes aquí en la clase, son unos expertos programando, han hecho programas de un montón de cosas y saben programar de arriba para abajo. A mí no me toca evaluar qué tan buenos son programando, a mí me toca evaluar qué tan buenos son haciendo análisis de sistemas dinámicos. Entonces, por eso les pongo a su disposición la solución. Si ustedes, porque cabe la posibilidad de toda solución es perfectible. Si esta solución está chafa, está fea, se puede hacer de manera más fácil,
Ustedes están en todo su derecho y yo estoy en toda la disposición de revisar su solución y de que ustedes me muestren la solución que pueden proponer. ¿Ok? Entonces, por eso, eso es la primera aclaración. La segunda, ¿cómo se resuelven las ecuaciones en diferencias? Una vez que obtenemos la ecuación en diferencias, las ecuaciones se resuelven por medio del método de recurrencias, por medio del método de recurrencias, ¿ok? ¿Qué es esto? Vamos a considerar de manera muy general que tenemos un sistema, un sistema discreto representado por medio de ecuaciones en diferencias. Entonces tengo A por Y de n menos 1. Tengo más, vamos a ponerle, más de B por Y de n más, bueno, igual. Esto va a ser igual a C por X de n, ¿ok? Siempre que queramos resolver un sistema discreto, tenemos que tener conciencia de cuál es el dominio. Usualmente, para cuando trabajamos con sistemas discretos, lo que hacemos es determinar dominios finitos. Yo voy a saber en cuántas partes voy a dividir a la señal que quiero caracterizar. Y literalmente las puedo contar. Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este sistema discreto lo quiero yo evaluar solamente con 10 unidades en el dominio. Quiero dividir a esta señal de respuesta 10 veces y con base en esa división hacer el análisis. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, en este caso que n pertenece al intervalo cerrado que va desde 0 hasta, vamos a ponerle 3 para no hacer el cuento muy largo, ¿ok? Acuérdense, estamos trabajando con señales causales. Todos los elementos de la señal van a estar definidos para la parte positiva del dominio. Por eso estoy pidiendo de este lado que el dominio comience en 0, ¿ok? Entonces, una vez que definí el dominio, lo que tengo que hacer es observar cómo se comporta esta suma de secuencias para cada uno de los elementos del dominio. Entonces agarro y pongo, ¿cuánto vale n en 0? N igual a 0. Y pues sustituyo n igual a 0 de este lado. Me va a quedar a por y de menos 1 más b por y de 0. Esto va a ser igual a c por x de 0. ¿Ok? En este caso, como mi dominio comienza en 0, todos los valores que sean negativos van a ser consideradas las condiciones iniciales. Entonces, esto de aquí es una condición inicial, ¿ok? Como es una condición inicial, yo la conozco. Entonces, yo conozco cuánto vale y a la menos 1. Si, por ejemplo, hubiera tenido yo una ecuación en diferencias de orden 5, es decir, el máximo desfasamiento de esa ecuación en diferencias es 5, el primer elemento me quedaría en menos 5, ¿ok? Me quedaría a por y de menos 5. Ese menos 5 va a ser una condición inicial. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1 serían condiciones iniciales. En este caso, como el dominio, como la secuencia está definida, o el máximo desfasamiento de la secuencia es menos 1, entonces solamente voy a tener una condición inicial, que es y de menos 1, ¿ok? Entonces, esta es una condición inicial y la conozco. ¿Qué otro elemento conozco de esta ecuación? Pues conozco la secuencia de entrada. También conozco cuál es la secuencia de entrada. Conozco toda la secuencia X de N, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la entrada del sistema. Entonces, siempre de un sistema discreto, yo voy a conocer cuál es el valor de la secuencia de entrada. Entonces, conozco el valor de la secuencia X0, X1, X2 y X3, ¿vale? Conozco la condición inicial, conozco la secuencia de entrada. ¿Qué no conozco? Pues lo que no conozco es el valor de y de 0. ¿Qué tengo que hacer para conocer este valor? Pues despejarlo. Lo que me va a quedar es que y de 0 es igual a 1 entre b por c por x0 menos a por y de menos 1. O por la condición inicial, ¿ok? Y de aquí yo conozco, yo defino cuál es el valor de y de 0, ¿ok? Después, ¿qué hago? Pues ahora que veo qué sucede para cuando n es igual a 1.
Veo qué pasa, me voy de este lado y veo que es A, Y de 0, más B de Y de 1, igual a C de X de 1. De esta ecuación que conozco la secuencia de entrada, siempre la conozco. ¿Qué más conozco? Pues conozco este valor de Y de 0. ¿Cómo que conozco el valor de Y de 0? Pues sí lo conozco, lo calculé en el paso anterior. Conozco este valor de Y de 0. ¿Qué es lo único que no conozco? Lo único que no conozco es este Y de 1. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a despejar. En este caso me queda que Y de 1 en el dominio es igual a 1 entre B de C por X de 1 menos A por Y de 0, ¿ok? En la solución, ¿en dónde se ve la dinámica del sistema? La dinámica del sistema se ve en que de Y necesito un elemento anterior al dominio para poder encontrar la solución en el presente. Es decir, el sistema tiene memoria, ¿ok? En la entrada no se ve, si se dan cuenta, en la entrada estamos sustituyendo directamente el valor de la secuencia para el valor del dominio. Pero en la salida, ¿qué pasa? Para encontrar la solución actual o la solución en este momento, necesito saber qué pasó en el momento anterior para poder encontrar la solución en el presente. Es decir, el sistema está teniendo memoria. En este caso pasa lo mismo. La secuencia de entrada es directamente el valor en el presente. ¿Qué pasa con la secuencia de salida? Pues no, la secuencia de salida es el valor anterior y necesito conocerlo para saber cuál es el valor de la salida en el presente. ¿Ok? Y aquí con esto yo calculo directamente el valor de la secuencia para el dominio de 1. Y así lo calculo para todos los valores del dominio. ¿Ok? ¿Por qué se llama método de recurrencias? Porque para conocer el valor actual necesito recurrir al valor anterior y con eso encuentro la solución en el presente, ¿ok? Estoy haciendo una recurrencia de valores pasados para poder encontrar el valor en el presente, ¿ok? Y así se resuelve. Este es el método más común que se conoce para resolver ecuaciones en diferencias finitas. ¿Por qué es el más común o por qué es el que más se usa? Porque es el más fácil de programar. Acuérdense que nosotros en este momento lo que estamos buscando es eficientar procesos. Si a mí mi ecuación en diferencias o la solución de mi ecuación en diferencias me permite ser resuelta de manera sencilla mediante un programa de computación, pues lo resuelvo, ¿ok? Los demás son un poquito más complicados de programar, por lo tanto necesitan más recursos computacionales para poder ser, ser caracterizados, ¿ok? Entonces, de manera general es como funciona el método de recurrencias. Este método sirve para poder encontrar solución de ecuaciones en diferencias lineales, ecuaciones en diferencias no lineales, ecuaciones en diferencias con parámetros constantes o ecuaciones en diferencias con parámetros variantes en el tiempo. Para cualquier ecuación en diferencias, yo puedo emplear el método de recurrencias para encontrar la solución. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que este es el método de recurrencias, vamos con el programa a encontrar la solución de la ecuación en diferencias para el sistema con el que estamos trabajando, que es el circuito con la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Vale? Entonces, ¿puedo eliminar esta pantalla? Ok, se va. Y este es el programa con el que vamos a trabajar, ¿ok? ¿Qué resuelve este programa? Resuelve o caracteriza la ecuación en diferencias para cualquier sistema de segundo orden que se encuentre normalizado, ¿ok? Cualquier sistema de segundo orden que esté normalizado, yo puedo meter los coeficientes a este programita y encontrar cuál sería el equivalente de la ecuación en diferencias, ¿ok? Entonces lo voy a compilar, le voy a decir que cambie de folder. Y lo que voy a hacer de este lado es poner los valores que me está pidiendo. Me está pidiendo el tiempo de muestreo. El primer tiempo de muestreo con el que vamos a trabajar es con TS igual a 1. 1. Ahí está. El coeficiente de la primera derivada de la salida, es decir, el coeficiente de DBC con respecto del tiempo. En este caso, para este sistema es igual a 1.
me está pidiendo el coeficiente de la salida sin derivar. En este caso es el coeficiente asociado solamente a BC, que en este caso es 5. Me pide el coeficiente de la entrada, en este caso también es 5. Y me pide condiciones iniciales. Vamos a poner 0, 0 y número de elementos del dominio. Mi tiempo de muestreo es de 1 segundo. Esto quiere decir que el número de elementos del dominio que yo le ponga de este lado va a ser el total de segundos que voy a observar. Como el tiempo de muestreo es de 1 segundo, eso significa que en 1 segundo toma una muestra. En 2 segundos toma otra muestra. En 3 segundos toma otra muestra. En 4 segundos toma otra muestra. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los elementos del dominio. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí 10, significa que va a tomar valores de segundo en segundo hasta llegar a 10, ¿ok? Le voy a dar Enter y lo que me va a arrojar como resultado es una gráfica, ¿ok? Esta gráfica es la gráfica que caracteriza la respuesta de mi sistema discreto en los 10 segundos que lo estoy simulando porque mi n es igual a 10 en este caso, ¿ok? Entonces, bueno, creo que a lo mejor no se acuerdan, pero déjenme ir a la práctica que tenía acá. Déjenme abro aquí una figura. Figure. Ahí está. Y dejen compilo esto. Y lo que voy a observar aquí va a ser la gráfica, ¿ok? Que es lo que quiero que comparemos. Entonces, la gráfica que me da como resultado esta primera parte, la gráfica solución de este sistema es esta que tengo acá, ¿ok? La gráfica que estoy obteniendo de la discretización es esta que tengo de este lado. Lo que tenemos que ponderar es qué tanto se parece, ¿ok? Y en esta primera instancia, pues no se parece mucho. Para empezar, este sistema tiene oscilaciones, y estas oscilaciones no se ven directamente representadas acá. Perdón, entonces, ¿qué podríamos concluir? Podríamos concluir que este sistema discreto el tiempo de muestreo t es igual a 1, no es un buen tiempo de muestreo para poder aproximar la respuesta de mi sistema continuo, ¿ok? Esto quiere decir que este sistema discreto no se parece dinámicamente a mi sistema continuo, ¿ok? ¿Y por qué no se parece dinámicamente? No se parece dinámicamente porque el tiempo de muestreo es muy pequeño, es muy grande, perdón. El tiempo de muestreo es muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que disminuir el tiempo de muestreo. En este caso, pues ya sé que t es igual a 1, no me sirve, déjenlo, lo borro, dejen quito o minimizo y voy a volver a correr el programa que se llama solución de ecuaciones diferencias. Ahí está, TDS, vamos a ponerle 0.1 para ver cómo se modifica la gráfica. Vamos a poner los mismos coeficientes, 1, 5, 5, condiciones iniciales 0 y 0, y vamos a poner los mismos 10 elementos del dominio. Y la gráfica que estoy obteniendo espérenme, ¿dónde está? Aquí está, ¿ok? Esta es la gráfica que estoy obteniendo, ¿vale? ¿Se parece o no se parece? No se parece, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a retomar lo que platicamos la clase anterior y al principio de esta clase. Si nosotros disminuimos el tiempo de muestreo, esto da pie. O sea, si nosotros disminuimos el tiempo de muestreo, esto da pie a que tengamos una mejor representación. Y eso no está pasando aquí, ¿ok? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Se podría decir que no me estamos tomando las 10 muestras? O sea, hay mucho muestreo en esos 10 segundos o en esas 10 muestras, por así decirlo. Ok, tiene que ver con eso. Cuando trabajamos con la primera aproximación de los sistemas discretos, de las señales discretas, dijimos que era x de t, y esto estaba evaluado en t igual a n por tds. Y lo que yo obtenía entonces era una x evaluada en n por tds. ¿Ok? Entonces, tomando esto como característica, yo tengo que partir para saber exactamente el número de muestras de esta suposición. ¿Ok? ¿Por qué?
¿Cuánto es mi tiempo de muestreo aquí? Mi tiempo de muestreo es de 0.1. ¿Cuántas muestras coloqué? Nada más coloqué 10 muestras. Entonces, esto quiere decir que solamente estoy recuperando un segundo de la respuesta. ¿Ok? Entonces, lo que estoy viendo es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, etcétera. ¿Ok? Entonces, solamente estoy recuperando el primer segundo de la respuesta de este sistema. No estoy recuperando los 10 segundos que yo tenía en el caso anterior. Es aquí donde tenemos que tener cuidado con la elección del valor de n, porque de esta elección va a depender si yo hago un buen análisis o no acerca de lo que estoy observando. En este caso, como solamente estoy recuperando 10 valores o estoy recuperando los primeros 10 valores del comportamiento de la respuesta, solo estoy recuperando el primer segundo del comportamiento de la respuesta. ¿Ok? Necesito conocer más datos o necesito tener un dominio más grande para poder recuperar más cantidad del tiempo de la respuesta, ¿vale? Esto tiene que ver con lo que habíamos platicado acerca de la cantidad de datos, dependiendo si hacemos más pequeño el tiempo de muestreo. Si yo hago más pequeño el tiempo de muestreo, la aproximación va a ser mejor, pero voy a necesitar un ancho de banda más grande y voy a necesitar una cantidad o una base de datos mayor, tal que yo pueda reducir o yo pueda, más que reducir, más que yo pueda almacenar toda la cantidad de datos que estoy generando con el tiempo de muestreo. En este caso, quedó claro, creo, que necesito más de 10 datos para poder recuperar toda la respuesta. Entonces, lo que tenemos que partir es, bueno, si yo sé que esto sucede, tengo que plantear cuántos segundos quiero recuperar. Si quiero recuperar exactamente los mismos 10 segundos, entonces, ¿cuál sería el valor de n que tengo que considerar? Y en este caso, pues vamos a ponerlo de esta forma. Ok. En este caso, n va a ser igual, entonces, a 10 entre 0.1, ¿ok? Que es el tiempo en segundos que yo quiero recuperar y el tiempo de muestreo que estoy considerando. Entonces, vamos a ocupar esta consideración para trabajar directamente con lo que con lo que vamos a hacer en el programita. Entonces, voy a finalizar esto. Me voy a ir a mi código de MATLAB. Voy a volver a compilar el programa. Me pide el tiempo de muestreo, es 0.1. Me pide el primer coeficiente de la derivada, que es 1, el segundo, que es 5, la variable de entrada, que es 5, 0, 0, que son las condiciones iniciales, y aquí lo que voy a poner es el tiempo que yo quiero simular, que en este caso van a ser 10 segundos, y el tiempo de muestreo, que en este caso lo guarda el programa como TDS. Y me dan que mi valor del dominio son 100 muestras. Me voy a MATLAB otra vez. Y esta es la respuesta que yo obtengo, ¿ok? En comparación con la respuesta que vimos del sistema continuo, pues esta respuesta se parece más, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja? Que necesito más cantidad de datos para poder recuperar toda la respuesta, ¿ok? Entonces esa sería más o menos la desventaja con respecto al tipo de muestreo más pequeño. ¿Qué es lo que tienen que realizar ustedes? Tienen que encontrar la solución para todos estos tiempos de muestreo. T es igual a 1, T es igual a 0.1, T es igual a 0.01, T es igual a 0.001 y T es igual a 0.0001. Y después tienen que decir o tienen que concluir cuál es el mejor tiempo de muestreo, ¿vale? Yo sé, por lo que hemos platicado y por lo que hemos estado viendo, que TDS igual a 0.0001 es el mejor tiempo de muestreo. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el tiempo de muestreo, mejor va a ser la caracterización o la recuperación de mi sistema continuo. Voy a tener o voy a poder graficar casi todos los datos asociados a mi sistema continuo, ¿vale? Yo sé que teóricamente ese es el mejor. Prácticamente quiero que me digan o que me justifiquen ustedes cuál creen que sea el mejor tiempo de muestreo en función de lo que hemos platicado. ¿Cuánto tiempo tarda el sistema en estabilizarse? ¿Cuántos datos se necesitan para poder recuperar la respuesta del sistema? Y con base en estas dos características, concluir cuál sería el mejor tiempo de muestreo, ¿ok? Partiendo de la suposición de que yo sé que el mejor tiempo de muestreo es el más pequeñito, ¿vale?
pero con base en las condiciones, en los aciertos, no más que ciertos, en las ventajas y desventajas que vemos entre los tiempos de muestreo, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor tiempo de muestreo? ¿Ok? De estas caracterizaciones, de estos tiempos de muestreo. T es igual a 1, T es igual a 0.1, T es igual a 0.001, T es igual a 0.001, ¿vale? Entonces, más o menos lo que hay que hacer en esta parte. ¿Está claro para todos? ¿Tienen alguna duda? Profe, eso también tiene que ver, bueno, tenemos que analizar lo de sobremuestreada y submuestreada. Bueno, algo así tiene que ver con los datos que utilizamos y ¿Cómo que los segundos. cómo que sobremuestreada y submuestreada? O sea, qué tanto exceso de datos tenemos y tanta falta de datos tenemos? Ajá, sí, justo. Sí, es la base de la conclusión. ¿Por qué creen ustedes que ese tiempo de muestreo es mejor? Y con base en lo que hemos estado platicando, justificarlo, ¿vale? O sea, por ejemplo, punto 001 es el mejor tiempo de muestreo porque la respuesta tarda, no sé, un segundo en estabilizarse y con esto podemos recuperar toda la respuesta con una cantidad de datos que no es muy grande, ¿ok? ¿Cuántos datos voy a necesitar para este tiempo de muestreo? Por ejemplo, voy a necesitar 80,000 datos. No, bueno, no, son 10 segundos, voy a necesitar 100,000 datos, ¿ok? Entonces, necesitaría para un tiempo de muestreo de 0.0001 segundos un dispositivo que sea capaz de cada vez que yo quiera hacer un cambio en el proceso, almacenara 100,000 datos. Entonces, almacena 100,000 datos, el proceso sigue, por ejemplo, hay alguna perturbación dentro de mi sistema que hace que cambie el valor final, necesito cuando ocurra esa perturbación tener la capacidad de volver a almacenar 100,000 datos. Entonces, son las desventajas que van teniendo y eso ustedes lo tendrían que poder analizar cuando vean cada una de las respuestas. Tienen que ver la respuesta en sí, cómo se ve la respuesta y tienen que analizar cuántos datos se necesitan para poder recuperar la respuesta en su totalidad y con base en eso concluir o decir cuál sería el mejor tiempo de muestra, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, esto es analizando a los sistemas por medio de ecuaciones en diferencias. Nosotros en sistemas continuos vimos ecuaciones diferenciales. Una vez que vimos cómo se caracterizaba la respuesta por medio de una ecuación diferencial, vimos cómo se caracterizaba la respuesta por medio de una función de transferencia. Lo siguiente que sigue es analizar al sistema, a estos sistemas discretos por medio de sus ecuaciones, por medio de sus funciones de transferencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo se caracteriza la función de transferencia en sistemas discretos? Exactamente de la misma forma que en sistemas continuos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a considerar que tenemos la explicación usual, o digamos que la consideración usual acerca de un sistema. Tengo un sistema en donde yo tengo una entrada X y tengo yo una salida Y. ¿Cuál es la diferencia? Que este sistema va a ser un sistema discreto. Por lo tanto, esta entrada va a ser una secuencia de n y esta salida va a ser una secuencia de n. Si yo solamente conozco la entrada y la salida, puedo plantear la función de transferencia de la siguiente forma. Yo sé que la función de transferencia de este sistema va a ser la relación que existe entre la transformación en el dominio de Z de la salida entre la transformación en el dominio de Z de la entrada. ¿Ok? Esto va a caracterizar directamente a mi función de transferencia, ¿vale? Esa digamos que sería la primera aproximación. ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a sistemas continuos? Que la herramienta para caracterizar a la función de transferencia ya no va a ser el dominio de Laplace, ya va a ser ahora el dominio de Z, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco acerca de cómo caracterizar los dominios. De manera general, digamos que de manera matemática, siguen siendo el mismo dominio. Es decir, el Laplace pertenece a los complejos y Z pertenece a los complejos. Pero ya hablando directamente desde el análisis de sistemas, hay un cambio que vamos a platicar ahorita, ¿ok? Pero entonces, la transformada de Laplace, la función de transferencia de sistemas discretos es la relación que existe entre la transformada Z de la salida
y la transformada z de la entrada. ¿Ok? Esa sería directamente la función de transferencia. ¿De dónde viene? ¿De qué concepto viene? Viene exactamente del mismo concepto, de convolución. Yo tengo que la secuencia de salida de un sistema va a ser igual a la convolución entre una entrada arbitraria y la respuesta al impulso del sistema. ¿Ok? Viene exactamente de la misma definición. Cuando yo considero esta ecuación, cuando yo parto de esta definición, puedo encontrar directamente la función de transferencia. Lo que tengo que hacer es aplicarle la transformada z a esta convolución y lo que voy a obtener es que y de z es igual a x de z por la respuesta al impulso en el dominio de z. Por lo tanto, la función de transferencia es igual a la salida de z entre la entrada arbitraria. Y esto caracteriza de la misma forma que en sistemas continuos caracteriza a la respuesta a impulso del sistema. La respuesta a impulso. ¿Ok? Entonces, partimos de exactamente la misma caracterización. Tengo una entrada, tengo una salida. La relación entre la salida y la entrada en el dominio de z ya es la función de transferencia. Partimos de la convolución. Yo sé que puedo encontrar la respuesta de un sistema ante cualquier entrada arbitraria partiendo de la convolución entre una señal de entrada arbitraria y la respuesta al impulso. Si yo a esta convolución le saco la transformada z, voy a obtener la función de transferencia. Y esta función de transferencia, la función de transferencia en sistemas discretos también caracteriza a la respuesta a impulso del sistema. ¿Ok? Esto es cuando tenemos una relación o cuando conocemos solamente la secuencia de entrada y la secuencia de salida. ¿Qué pasa si yo conozco la ecuación en diferencias? Vamos a suponer que tengo una ecuación en diferencias de este estilo. Es n-2 más y, vamos a ponerle coeficientes para que no quede duda con respecto a esto. Vamos a ponerle aquí a 1 más a 2 de y n-1 más a 3 por y de n. Esto va a ser igual a b1 por x de n-1 más b2 por x de n-2. ¿Ok? Esa sería la representación en ecuaciones en diferencias. ¿Qué tengo que hacer para, a partir de una ecuación en diferencias, encontrar la función de transferencia? Pues lo que voy a hacer es obtener la transformada z de esto. Y la transformada z de una secuencia la podemos expresar de la siguiente forma. Supongo que tengo a de k por y de n menos k. Si yo a esto le aplico la transformada z, lo que me va a quedar como resultado es a de k, perdón, por z a la menos k por y a la z. ¿Vale? Este menos k es el que voy a exponer la variable z y lo voy a multiplicar directamente por la secuencia en el dominio de z. Esto lleva menos, en este caso sería a de k por z a la menos k más 1 de y de k, k menos 1, que sería una condición inicial. ¿Ok? Y así hasta terminar con todas las condiciones iniciales. Como estamos trabajando con funciones de transferencia, todas las condiciones iniciales que voy a considerar van a ser iguales a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función de transferencia, además de caracterizar la respuesta al impulso, caracteriza la respuesta a estado cero. La respuesta a estado cero, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que sucede esto, ¿cómo me quedaría representada la secuencia de arriba? En el dominio de z, cuando le aplico la transformada, pues me quedaría más o menos de la siguiente forma. Me va a quedar a1 por z a la menos 2 por y a la z más
A2 por Z a la menos 1 por Y a la Z más A3 por Y a la Z. Esto va a ser igual a B1 de Z a la menos 1 por X a la Z más B2 por Z a la menos 2 por X a la Z. Factorizo todo y al final lo que me queda es que Y a la Z entre X a la Z es igual a A1 por Z a la menos 2 más A2 por Z a la menos 1 más, no es cierto, aquí ya me equivoqué yo, perdón. Aquí arriba en el numerador, lo que me va a quedar es Z a la menos 1 por B1 más B2 por Z a la menos 2 entre, ahora sí, A1 por Z a la menos 2 más A2 por Z a la menos 1 más A3 y ya está, ¿ok? En este caso, ¿por qué me queda de esta forma? Porque si yo factorizo esto, me va a quedar B1 Z a la menos 1 más B2 por Z a la menos 2 por, todo eso por X de Z. Esto va a pasar, se va a quedar en el numerador y después el polinomio asociado a la Z, a la Y de Z, va a pasar al denominador y me queda representada esta función de transferencia. Esta función de transferencia representa la respuesta al impulso y representa la respuesta a estado cero. Y esta la obtuve directamente de la ecuación en diferencias, ¿ok? Entonces puede ser que la obtengamos o que partamos de la definición, que es a través de la convolución, o que partamos a través de la ecuación en diferencias, ¿ok? Pero de las dos formas podemos encontrar directamente ya la función de transferencia. ¿Cuál es el cambio que existe en el número o en el plano complejo de Laplace a la transformada Z? Pues el cambio se ve directamente relacionado de la misma forma y tiene que ver un poco con las regiones de estabilidad, ¿ok? En este caso, para sistemas continuos, nosotros sabemos que si dibujamos el plano complejo, lo que voy a obtener son 3 regiones de estabilidad. Voy a obtener la región de estabilidad, que es si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, es decir, esto es estable. Voy a obtener la región de inestabilidad, que es si al menos uno de los polos se encuentra en el semiplano derecho. Esto es inestable. Y la región de estabilidad marginal, que es que los polos se encuentren sobre, o que al menos uno de ellos o un par de ellos se encuentren sobre el eje imaginario, es decir, que tengan parte real igual a 0. Esta es, este no se ve, vamos a ponerlo con negro. Esto de aquí, y esto es la región de estabilidad marginal. ¿Vale? Ya que tenemos las 3 regiones, vamos a ver cómo se modifica este plano complejo cuando trabajamos directamente con la transformada Z. Lo que vamos a tener van a ser exactamente las 3 mismas regiones de estabilidad, pero se van a encontrar definidas de la siguiente forma. Voy a tener mi plano complejo, voy a tener mi eje real, mi eje imaginario. De este lado voy a tener un círculo en donde este círculo tiene, o este círculo se encuentra caracterizado porque aquí tengo J, aquí tengo menos J, aquí tengo menos 1 y aquí tengo 1. J es la unidad imaginaria, ¿ok? Esto de una vez vamos a trabajarlo de esta forma, porque en circuitos eléctricos, los que son de eléctrica, pues en máquinas eléctricas, sistemas eléctricos de potencia, se ocupa J como unidad imaginaria porque se hace la diferencia entre la unidad imaginaria y la corriente. Entonces va a haber veces en que tengamos, por ejemplo, I de J. No quiere decir que esta corriente es imaginaria, ¿ok? En este caso, si yo, por ejemplo, pusiera I de I, no sabría si es la corriente al cuadrado o no sabría a qué se refiere el producto de I por I. Por eso se hace el cambio de la unidad imaginaria por la J, para diferenciar entre corrientes y entre números complejos. Entonces, dicha esa aclaración, la región de estabilidad de los sistemas discretos se transforma a este círculo unitario.
Si todos los polos se encuentran dentro de este círculo, el sistema es estable, ¿ok? Si al menos uno de los polos se encuentra fuera de este círculo, el sistema va a ser inestable, ¿ok? La región de inestabilidad de los sistemas discretos es la parte externa del círculo. Pues en este caso, todo lo que está afuera está dentro de la región de inestabilidad. ¿Vale? Y en el caso de la estabilidad marginal, es cuando los polos se encuentran sobre el perímetro del círculo. En este caso, a esta región la vamos a llamar como la región de la estabilidad marginal. ¿Ok? Entonces, es así como se modifica el plano complejo. Ya no estamos trabajando en todo el plano, sino nos vamos a centrar en el círculo, en este círculo, y en lo que ocurre alrededor de este círculo. Digamos que el cambio principal entre Laplace y Z tiene que ver directamente con estas condiciones. ¿Ok? De este lado caracterizábamos como que si la parte real era negativa, si la parte real era positiva y si la parte real era igual a cero. Aquí, ¿cómo lo caracterizamos? Lo caracterizamos a través de la magnitud de los polos. Si el polo tiene una magnitud menor que 1, el sistema es estable. Si el polo tiene una magnitud mayor que 1, el sistema es inestable. Si el polo tiene una magnitud igual a 1, el sistema es marginalmente estable. El sistema es marginal. ¿Ok? Entonces, es el equivalente. Cuando todos los polos tienen parte real negativa en el sistema continuo, quiere decir que en el sistema discreto los polos tienen magnitud menor a 1. Cuando los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho del plano complejo, es decir, cuando los polos tienen parte real positiva, significa que los polos tienen magnitud mayor a 1. Cuando los polos en sistemas continuos son iguales a 0, están sobre el eje imaginario o tienen parte real igual a 0, en sistemas discretos significa que el polo tiene una magnitud igual a 1. ¿Ok? Es como nosotros cambiamos el plano complejo visto en sistemas continuos y visto en sistemas discretos. ¿Ok? Entonces, digamos que de manera general es lo que necesitamos saber acerca de función de transferencia para poder hacer la actividad. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ok, No, pero entonces lo voy a eliminar. Lo voy a borrar. Ajá, ya no lo van a necesitar, ¿no? Lo voy a eliminar y vámonos a la práctica, ¿ok? En este caso, lo primero que nos piden es que obtengamos la función de transferencia en sistema, la función de transferencia del sistema continuo, ¿ok? En este caso, el sistema continuo con el que estoy trabajando es este circuito, ¿vale? Lo podemos reducir a lo siguiente. Podemos decir que tenemos solamente una fuente que se encuentra conectada a una resistencia. Esto se encuentra conectado, perdón, a una inductancia y eso se encuentra conectado a una capacitancia, ¿ok? Esto me da como resultado esta ecuación diferencial, ¿vale? ¿Cuál es la función de transferencia de esta ecuación diferencial? ¿A qué es igual VC de S entre VG de S? ¿A qué es igual? Debemos aplicarle Laplace, ¿no? Así es. Ahorita a mí, yo esperaría, bueno, no ahorita pues, pero al final del curso yo esperaría que nada más de ver la ecuación diferencial, ustedes fueran capaces de dar la función de transferencia. Pero sí, en primera instancia lo que hay que hacer es encontrar la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial.
y después obtener esta relación. ¿Cuánto les da? Arriba quedaría 5 y abajo sería S cuadrada más S más 5. Sí, así queda ahí la función de transferencia, ¿ok? Entonces, esa es la función de transferencia del sistema continuo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a programar esta función de transferencia en MATLAB para poder obtener versiones discretas de esta misma función de transferencia. Pero primero lo que tenemos que hacer es programarla, ¿vale? ¿Para qué? Para poder caracterizar, para poder emplear su caracterización para poder obtener una discretización. Entonces, me voy a ir a MATLAB y aquí en MATLAB, en el programa que tengo de este lado, esto lo voy a comentar porque para esta clase ya no lo vamos a ocupar. Para lo que estamos haciendo ahorita ya no lo vamos a ocupar. Simplemente vamos a trabajar con las aproximaciones de la función de transferencia. Entonces, aquí vamos a programar la función de transferencia. El numerador, en este caso, es igual a 5. El denominador es igual a S cuadrada más S más 5. Y voy a llamarle H a la función de transferencia. Es igual a transfer function de quién? Del numerador y del denominador, ¿vale? Hasta acá ya programamos la función de transferencia. Lo que tenemos que hacer es encontrar una aproximación discreta. Bueno, vamos a encontrar varias aproximaciones discretas. La primera va a ser con respecto a la ecuación en diferencias, ¿ok? Todo esto lo vamos a obtener con un tiempo de muestreo t es igual a 1. Vamos a ver directamente la actividad para que no, no se me queden como, ¿qué estamos haciendo entonces? Okay. Lo que estamos haciendo es, ahorita lo que hicimos fue obtener la función de transferencia del sistema en tiempo continuo, ¿ok? Eso ya quedó, ahí estuvo, ¿vale? Ya lo hicimos. Utilizando ahora TD es igual a 1, vamos a obtener la función de transferencia del punto anterior, obteniendo la transformación de las ecuaciones en diferencias, ¿ok? Ahorita vamos a hacer esta parte. Y después vamos a obtener la función de transferencia del mismo sistema discreto ocupando diferentes discretizadores que se encuentran en MATLAB. ¿Ok? Entonces, para encontrar primero la función de transferencia discreta por medio de la aproximación en ecuaciones en diferencias finitas, me voy a ir a este programa, lo voy a correr y voy a caracterizar a la ecuación en un tiempo de muestreo t es igual a 1, que es lo que me están pidiendo en la práctica. 1, el primer coeficiente es 1, el coeficiente el de la variable sin derivar es 5, de la salida es 5, condiciones iniciales vamos a ponerlas todas en 0, y el número de elementos ahorita no es relevante. Simplemente lo que vamos a fijarnos, o en lo que nos vamos a fijar, es en estos coeficientes. BDN, ADN, AN1 y AN2, ¿ok? ¿Cómo queda expresada la ecuación en diferencias por medio de esta aproximación? La ecuación en diferencias queda expresada de la siguiente forma. Queda AN por Y a la N menos AN1 por Y de N menos 1 menos AN2 por Y de N menos 2 igual a V de N por X de N, ¿ok? Esta es la ecuación en diferencias con la que vamos a trabajar. Si sustituimos los valores, lo que me va a quedar es 7 Y de N menos 3 Y de N menos 1 menos 1, vamos a dejarlo así, por Y de N menos 2 igual a 5 por X de N. ¿Vale? Esta es la ecuación en diferencias que caracteriza al sistema discreto, que representa al sistema continuo
que es el circuito, pero considerando un tiempo de muestreo igual a 1. Es la aproximación discreta del sistema continuo con el que estamos trabajando, con un tiempo de muestreo TS igual a 1. Ya tengo la representación. Lo que voy a hacer ahora es encontrar la función de transferencia por medio de la transformada Z. Entonces, a esta ecuación en diferencias le voy a aplicar directamente la transformada Z, ¿ok? Lo que me va a quedar entonces es 7 por Y de Z, que es la transformada Z. Esta es la transformada Z de esta expresión, menos 3 por Z a la menos 1 de Y de Z, en donde esta de aquí es la transformada Z de esta expresión, menos 7, menos Z a la menos 2 por Y de Z, donde esta de aquí es la transformada Z de esta expresión. Y ya por último, esto va a ser igual a 5 por X de Z, ¿ok? Ya tenemos la transformación. ¿Qué tenemos que encontrar? La relación que existe entre la salida en el dominio de Z y la entrada en el dominio de Z. Entonces voy a borrar esto, que es la ecuación en diferencias de donde partimos, para encontrar directamente esa solución, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo que Y de Z entre X de Z es igual a 5 entre 7 menos 3Z a la menos 1 menos Z a la menos 2. Y esta sería mi función de transferencia. Para poder programarla con MATLAB tengo un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que yo no puedo trabajar con exponentes negativos. No lo puedo hacer. Todos los exponentes que tengo que poner o todos los polinomios con los que vamos a trabajar siempre son polinomios que tienen coeficientes positivos, más que coeficientes exponentes positivos. En este sentido, lo que tengo que hacer es encontrar una función de transferencia equivalente. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues a toda esta función de transferencia la voy a multiplicar por z cuadrada entre z cuadrada, ¿ok? Ojo con algo, si a mí solamente me piden la función de transferencia, esta que acabamos de obtener es ya la función de transferencia. Esto que estamos haciendo es cambiar la aproximación, ¿ok? Estamos encontrando una versión equivalente de esta función de transferencia, ¿vale? Al final me queda representada de la siguiente forma. 5 por z cuadrada entre 7 por z cuadrada menos 3 por z menos 1. Y esta función de transferencia es la que voy a ocupar para hacer la programación y hacer las comparaciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Eso lo hicimos nada más para poderlo representar en MATLAB. Así es. Si a mí solamente me piden la pura función de transferencia, esta ya es correcta, ¿ok? Esa ya está bien. Si yo necesito programarla o necesito procesarla de algún modo, necesito cambiarla a esta forma, ¿ok? Pero son equivalentes. Esta es equivalente a esta de acá, ¿vale? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Los signos que acompañan a los coeficientes. Lo sacamos de la práctica de aquí. Los signos que acompañan a los coeficientes vienen directamente de la descomposición de fracciones finitas, que es esta de acá. ¿Ok? Ah, miren, aquí ya me equivoqué, es más y de n menos 2. Entonces, de este lado, este es más z a la menos 2, entonces este queda positivo y este queda positivo. Queda más 1 al final. ¿Vale? Pero sí, los signos vienen de esas aproximaciones de acá. Ay, no puedo rayar, pero de estas que están aquí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Y de dónde sale esta ecuación?
de las aproximaciones por diferencias finitas. Estoy seguro, no sé, 80% seguro que sí viene en el video. Entonces, ahí échenle un ojo para tener más claro cómo es que se realiza todo esto. ¿Vale? Ok. Entonces, esta es la ecuación, la ecuación diferencial, la función de transferencia con la que vamos a trabajar, ¿ok? La vamos a programar también aquí en MATLAB. Entonces, lo voy a borrar para irme al, bueno, no lo voy a borrar, me voy al código y aquí directamente lo vamos a colocar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a colocar? Vamos a determinar un numerador y un denominador. El numerador lo voy a llamar numerador D. Este va a ser igual a 5z cuadrada, 0z y 0, ¿vale? Punto y coma. Ese denominador es el que caracteriza a este 5z cuadrado. Y después, el denominador D va a ser igual a 7z cuadrada menos 3 de z, 1 positivo, ¿ok? Y esto de aquí, ya tengo aquí programados mis coeficientes. Los coeficientes del denominador y los coeficientes del numerador y del denominador. ¿Cómo le hago para obtener la función de transferencia? Con la misma función que ocupamos en MATLAB que se llama transfer function. En este caso, h de d va a ser igual a transfer function ¿de quién? Del numerador de d y del denominador de d. Si yo solamente los dejo así como está, transfer function num d den d, lo que va a hacer MATLAB es que me va a obtener la función de transferencia en el dominio de S, ¿ok? No me lo va a obtener en el dominio de Z. Para poder caracterizarlo y poder decirle a MATLAB que lo ponga en el dominio de Z, le tengo que precisar cuál es el tiempo de muestreo. Entonces lo que hago es que le pongo coma 1, ¿ok? Este 1 caracteriza al tiempo de muestreo con el que discreticé la ecuación en diferencias, la ecuación diferencial, ¿ok? Es el tiempo de muestreo que representa el tiempo que usé para obtener la ecuación en diferencias. Con este tiempo de muestreo, yo ya puedo, ya le estoy diciendo directamente a MATLAB que no es un polinomio en S, que es un polinomio en Z. Punto y coma. Espérenme tantito porque están tocando la puerta, entonces denme chance de un minuto. Ok, ahora sí, entonces, este 1 indica el tiempo de muestreo y si yo le pongo, por ejemplo, 0.1, lo que está diciendo MATLAB es que la función de transferencia que quiero que obtenga, quiero que la compare con un tiempo de excitación de 0.1, ¿ok? Entonces simplemente lo que aquí, o lo que colocamos de este lado, o ese numerito indica el tiempo del muestreo con cual se realizó la discretización, ¿ok? Lo voy a compilar. Y si todo sale bien, me va a entregar directamente la función de transferencia. Le voy a poner aquí HD. Y ahí está. Esta es la función de transferencia con la que estamos trabajando. ¿Ok? La primera función de transferencia que obtuvimos a través de la discretización de diferencias finitas. ¿Vale? Ok, ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caracterizar o tenemos que encontrar otros métodos de discretización, pero estos métodos son métodos que ya vienen directamente en el software, ¿ok? ¿Por qué considerar otros métodos de discretización? Usualmente cuando vienen a nosotros equipos, ya llámense sistemas, no sé, celulares, computadoras, etcétera, ya traen discretizadores integrados, ya hacen su proceso de discretización. Tenemos que conocer cuál es el proceso, cuáles son los procesos de discretización para poder analizar los diferentes sistemas que ya vienen con su discretizador. Ahorita les hablé, digamos, que cosas comunes, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con sistemas físicos,
dentro de la industria ya vienen directamente estos sistemas con procesos de discretización embebidos. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los procesos o los posibles procesos de discretización que pueden ocupar para poder analizar el sistema, ¿ok? En la industria, más o menos, tanteándole, existen de 12 a 15 diferentes métodos de discretización. Entonces, tendríamos que conocer por lo menos los más comunes que existen para poder tener la capacidad de analizar cuál es el método que se está ocupando y poder dar una solución a las diferentes respuestas, ¿ok? Aquí en MATLAB vienen 5 opciones que podemos emplear para poder hacer estas discretizaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Dejen borro la pantalla, CLC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ocupar una función que se llama C2D. Nunca la he visto, es la primera vez en la vida que la veo, entonces help C2D. Esta es la mnemotecnia de continuous to discrete, ¿ok? Entonces, esta función lo que hace es que va a modificar o va a cambiar un sistema continuo a un sistema discreto, representado de dos formas, representado a través de funciones de transferencia o representado a través de variables de estado, ¿ok? Ahorita vamos a emplear la función de transferencia. Entonces, vamos a ver qué sale de, en este caso, para help continuous to discrete, y sale la sintaxis general. Dice que es una función en MATLAB que sirve para discretizar un sistema continuo, dado por funciones de transferencia o variable de estado. ¿Qué le tengo que hacer? Me va a dar un sistema discreto en donde yo tengo que poner como argumento un sistema continuo y un tiempo de muestreo. Es lo mínimo que necesito. Si yo quiero modificar el método de discretización, lo que tengo que hacer después es colocarle el método. ¿Qué método voy a emplear para hacer la discretización? Si yo no coloco un método de discretización, lo que hace MATLAB es que por default calcula la discretización por medio del retenedor de orden 0. ¿Por qué por medio de este discretizador? Porque es el más común. ¿Por qué es el más común? Porque es el más fácil de programar. ¿Ok? Entonces, si yo no le coloco un método de discretización, lo que va a hacer MATLAB es que directamente me va a calcular la discretización a través del método retenedor de orden 0. Pero ¿qué métodos hay? ¿Qué otros métodos hay? Para eso le voy a picar aquí en la página de referencia para que me mande a más ayuda, ¿ok? Me va a mandar a definición de métodos, a qué métodos existen y cositas de las variables de entrada que puedo colocar. En este caso me da una sintaxis general, me da una descripción y me dice cuáles son la salida que me va a dar, o la salida, de acuerdo, perdón, la salida que me va a dar de acuerdo a lo que yo coloque como argumentos y los argumentos que necesito, ¿ok? Viene el sistema, que es un sistema continuo de manera general, el tiempo de muestreo y los diferentes métodos de discretización que tenemos. MATLAB tiene 5. El que me da por default, que es el retenedor de orden 0, un método que hace una aproximación por medio de métodos triangulares. En este caso, lo que hace MATLAB es que jala una recta. Bueno, déjenme lo pinto, esto ya lo puedo borrar. Ya lo voy a borrar. Y ustedes ya tienen conocimiento de este método. Cuando ustedes trabajan con datos experimentales, hagan de cuenta que les quedan datos así, ¿no? Por decir algo. Y ustedes lo que hacen es que por medio de un método de mínimos cuadrados calculan una función de la recta. Y esta función de la recta es un modelo matemático, o esa recta que les da como resultado, es un modelo matemático que explica la tendencia de sus datos experimentales. Lo que les da después es un índice, perdón, de correlación. Les dice qué tan cierto es que este modelo matemático define la tendencia de los datos que ustedes tienen. Este método triangular lo que hace es más o menos algo similar. Calcula un modelo matemático en función de un método de correlación triangular. Y lo que dice al final es qué tan cerca se encuentran los datos de este método que están empleando. ¿Ok? Un método que se llama impulse, que en este caso lo que hace es que excita al sistema continuo con una señal de impulso y lo que va dando a la salida, dependiendo de la distancia del impulso, es el sistema o la aproximación discreta.
un método toasting. Este método es muy empleado en sistemas de comunicaciones. Es el más común que emplea la gente que se dedica a comunicaciones. Y el método matched. En este caso, el método matched lo que hace es, bueno, para empezar solamente lo podemos ocupar para sistemas que son de una sola entrada y una sola salida. En general, en sistemas dinámicos podemos tener dos tipos de sistemas. Sistemas que se llaman SISO, que son single input, single output, una sola entrada, una sola salida, y sistemas MIMO, que de manera que, bueno, sistemas MIMO que son múltiples entradas, múltiples salidas, ¿ok? En este caso, este último método solamente lo puedo emplear para discretizar sistemas que tienen una sola entrada y una sola salida, ¿ok? Vamos a probar con todos los métodos y vamos a ver cuáles son las diferencias entre discretizar con un método y con otro. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? En la función de transferencia, ¿ok? Entonces, voy a borrar esto, me voy a ir a MATLAB y voy a discretizar con cada uno de estos métodos. Entonces, le voy a poner HD1, que va a ser igual a mi función, que es continuous to discrete, y entre paréntesis voy a programar o voy a definir cuáles son las variables que voy a ocupar. En este caso, mi sistema continuo es H, mi tiempo de muestreo es 1 y mi discretizador, mi primer discretizador va a ser retenedor de orden 0. Ahí está. Dejen, pongo la H mayúscula. Ahí estuvo. Fin. H de 2, que en este caso va a ser igual a continuous to discrete. ¿De quién? De mi función de transferencia H, mi tiempo de muestreo 1 y mi método de discretización, que en este caso va a ser FOH. Punto y coma. H de 3, que va a ser igual a continuous to discrete. ¿De quién? De mi sistema continuo H, de mi tiempo de muestreo 1 y de mi siguiente método de discretización, que es impulse. Impulse. Punto y coma. H de 4, que va a ser continuous to discrete, de H, 1, mi método de discretización, perdón, que va a ser el, bueno, antes del impulse, para seguir la misma secuencia que MATLAB, con la que MATLAB pone sus datos, sería impulse, después de este lado es toasting, H de 5 igual, ahora sí, continuous to discrete, de H, 1, ahora sí, matched. Ahí está, punto y coma. Vamos a compilarlo. Y vamos a observar las diferentes funciones de transferencia, ¿vale? Entonces, para empezar, la que hemos obtenido, que es HD. Ahí está. Después HD1. Ahí está. Ok, vean cómo esta es las diferencias, las principales diferencias. Este método de discretización es completamente diferente o me da un sistema completamente diferente a este otro método de discretización, ¿ok? Entonces, el sistema depende del método de discretización que yo ocupe. Entonces, ya tenemos otro factor. Además del tiempo de muestreo, tenemos que considerar cuál es el método de discretización que vamos a ocupar para poder caracterizar el sistema discreto con el que vamos a trabajar, ¿vale? HD1, HD2 es esto. En este caso, por ejemplo, HD2 tiene el mismo polinomio en el denominador. ¿Qué es lo que está cambiando? El polinomio del numerador, ¿ok? Entonces, si está cambiando el polinomio del numerador, ¿qué característica de la función de transferencia es la que se está modificando? La salida. En ambas se está modificando la salida. En este caso, por ejemplo, ¿cómo lo planteo? Se los digo de una vez. En este caso, lo que se está modificando entre las dos funciones de transferencia es el valor de los ceros.
¿Ok? Los ceros de esta función de transferencia son completamente diferentes a los ceros de esta otra función de transferencia. Los polos de esta función de transferencia son los mismos que de esta función de transferencia. Por lo tanto, entre estos dos métodos de discretización, con el tiempo de muestreo que estamos considerando, van a tener estos dos métodos, o van a caracterizar, o me van a dar estos dos métodos sistemas que tienen la misma estabilidad, ¿ok? Tienen la misma característica de estabilidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tiempo del sistema. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el sistema en llegar a un estado estacionario por la acción de los polos? ¿Ok? Está cambiando cómo se va desempeñando el sistema con respecto al tiempo, pero la estabilidad de los dos sistemas es la misma, ¿vale? HD2, HD3 me da lo mismo, me da exactamente el mismo polinomio en el denominador, es decir, la estabilidad va a ser la misma que en los dos casos anteriores y lo que modifica es el valor de los ceros, ¿ok? HD3, HD4, aquí ya cambia el valor de los polos, ya son diferentes, y cambia el valor de los ceros. Esta función de transferencia es completamente diferente a las anteriores, ¿vale? HD5, ahí. Y hasta ahí, ¿no? Y esta tiene exactamente los mismos polos, es decir, tiene la misma estabilidad y cambia el valor de los ceros, ¿vale? Ok, entonces ahí está. Vean cómo empleando diferentes métodos de discretización, estamos obteniendo diferentes funciones de transferencia, ¿vale? Para poder caracterizar la estabilidad en función de esto, vamos a graficar el patrón de polos y ceros de estas funciones de transferencia. Entonces, aquí abajito lo que voy a hacer es abrir una figura y voy a caracterizar el patrón de los polos y ceros de todas estas discretizaciones. Voy a poner pzplot. ¿De quién? Primero vamos a poner pzplot de HD, que es el primer método de discretización que ocupamos. Para poder observar todos los demás valores, vamos a trabajar con la función hold on y pzplot de HD1. Y a partir de aquí voy a copiar y voy a pegar, ¿vale? Para poder tener todas las caracterizaciones. Control C, Control B, Control B, Control B, Control B. Ahí está. HD1 está bien, HD2, HD3, aquí me queda HD4 y HD5. Y vamos a compilarlo. Ay. Vamos a esperar. Ahorita se va a tardar un poquito más porque tiene que procesar todas las funciones de transferencia para sacar el patrón de polos y ceros. Y lo que obtenemos es algo como esto. ¿Ok? Observando este patrón de polos y ceros, considerando que todos son sistemas discretos, ¿qué me pueden decir de la estabilidad del sistema? ¿Que es estable? ¿Es estable? ¿Por qué? Los polos son las X, ¿no? Los polos son las crucecitas y los ceros son las bolitas. Porque la estabilidad solo es estable si los polos están dentro del círculo unitario. Ok, entonces en este caso todos los polos se encuentran dentro del ciclo unitario. ¿Qué es lo que está cambiando nada más? Está cambiando la velocidad del sistema, ¿vale? No sé si con ustedes ya hablé de polos dominantes, pero de todas maneras se los vuelvo a platicar. Si es que sí, si no, pues vamos a hablar acerca de polos dominantes. Vamos a suponer que tenemos este plano complejo, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos este conjunto de polos. Para que sea más claro, vamos a establecer la ubicación de los polos de manera arbitraria. Vamos a poner aquí 1, vamos a poner aquí menos 10, vamos a poner aquí menos 50, y vamos a poner acá menos 230, ¿ok? Tenemos estos 4 polos y los polos se ubican en estas posiciones. Todos los polos para ese sistema continuo se encuentran en el semiplano izquierdo, por lo tanto el sistema es estable. ¿Qué sucede con la respuesta, la velocidad de respuesta de cada uno de estos polos? Este polo me va a dar un transitorio que va a tener esta ecuación. Déjenlo
me va a dar un transitorio que va a tener esta ecuación, e a la menos t. Este me va a dar una ecuación, e a la menos 10, a la menos 10t. Este, e a la menos 50t. Y este, e a la menos 230 de t. De todas estas ecuaciones, las que voy a encerrar en un cuadrito rojo, ¿cuál de todas ellas va a tender a cero más rápido? De estas ecuaciones que representan transitorios de sistemas de primer orden, ¿cuál va a tender a cero más rápido? E a la menos 230. E a la menos 230. Entonces, en este caso, E a la 230 va a tender a cero más rápido, ¿vale? Quiere decir que esta señal va a ser cero, mientras todas estas apenas van a estar evolucionando, ¿ok? ¿Cuál va a ser la última que va a tender a cero? E a la menos t, ¿ok? Esto quiere decir que si tenemos un sistema dinámico en donde tenemos estos 4 polos, esta respuesta va a dominar con respecto a todas las demás. Si las graficamos, lo que vamos a obtener más o menos va a ser algo como esto. Voy a tener que esta va a ser E a la menos 230. Esta va a ser E a la menos 50. Esta va a ser E a la menos 10. Y esta va a ser E a la menos 1. Mientras todas estas, E a la menos t, perdón. Mientras todas estas ya se hicieron cero, esta respuesta todavía está tendiendo a un valor diferente de cero. Todavía va en un valor diferente de cero. Esto quiere decir que esta respuesta domina con respecto a todas las demás. A este polo se le conoce como polo dominante, ¿ok? Los polos que estén más cerca del eje imaginario siempre van a ser polos dominantes. Van a ser polos más lentos. La respuesta asociada a esos polos van a ser más lentas, ¿ok? Entonces, siempre los polos que estén más cerca al eje imaginario van a ser los polos que van a dominar la respuesta del transitorio. Entre más cerca me encuentre yo del eje imaginario, más lenta va a ser la respuesta de mi sistema, ¿ok? En este sentido, cuando trabajamos con sistemas discretos, sucede algo similar, solamente que vamos a caracterizar a los polos dominantes en función de la cercanía al eje, la cercanía al perímetro del círculo unitario. En este caso, este polo y este polo van a ser los polos dominantes de todo, o sea, estos polos van a tener la respuesta más lenta de todos los polos que se encuentran en el círculo unitario. Los polos de esta función de transferencia van a ser, o la función de transferencia que se encuentra caracterizada por estos polos, va a tener una respuesta mucho más lenta que todos los polos restantes, que todas las funciones de transferencia restantes. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita en una respuesta en el tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos que caracterizar esto, ¿por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, en este caso un sistema de cuarto orden, como este va a ser el polo dominante, el transitorio se va a encontrar caracterizado por esta ecuación, ¿vale? Por eso les comentaba que conociendo la respuesta de sistemas de primero y de segundo orden, nosotros podemos ser capaces de conocer la respuesta de cualquier sistema de orden superior, porque al existir estas consideraciones, podemos reducir el análisis de la respuesta de mi sistema, ¿vale? ¿Está clara esta parte? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ok. Entonces, una vez que ya definimos cuál es la estabilidad del sistema, ya caracterizamos más o menos cuáles son los polos dominantes de todo este conjunto de polos, vamos a ver cómo es la respuesta del sistema ante la entrada de impulso. Voy a borrar esta parte de acá. Y de este lado voy a graficar la respuesta a impulso de todas estas funciones de transferencia discretas y compararlas con mi sistema continuo. ¿Vale? Entonces, para eso voy a abrir un subplot y dentro de este subplot voy a programar todas las respuestas a impulso. Entonces, voy a poner subplot. En este caso es 7. Necesito 7 gráficas. Necesito que esas gráficas las acomode en un vector de 7 por 1, 1.
aquí voy a poner impulse de la respuesta al impulso del sistema continuo. Y después esto lo voy a replicar otras 6 veces. Control C, Control B, Control B, Control B, Control B, Control B, Control B. A ver si con eso me alcanza. Entonces 711, 712, HD, que es la que obtuvimos por medio de diferencias finitas. H713, HD1, 714, HD2, 715, ¿sí? HD3, 716, HD4, 717, HD5. Y ahí está, ¿ok? Ahora vamos a graficarlo para poder observar cómo es que se comporta la respuesta impulso para cada una de estas versiones discretas. Entonces lo compilo y lo que me da como resultado es no abre otra figura, me va a marcar error. Espérenme. Control C. Dejen, aquí abro otra figura. ¿Por qué voy a abrir otra figura de este lado? Porque la figura anterior representa un plano complejo. Entonces va a tratar de graficar las respuestas impulso en un plano complejo. Y puede ser que en algunas versiones de MATLAB marque error. Entonces, para evitarnos eso, mejor vamos a abrir una nueva figura y vamos a caracterizar la respuesta en esa figura que me arroje. Entonces, ahí va. Y aquí está. ¿Ok? Esta es la respuesta del sistema continuo. Esta es la respuesta impulso de mi sistema continuo. Y estas son las respuestas de todas las aproximaciones. ¿Ok? Acuérdense que estamos considerando un tiempo de muestreo igual a 1. ¿Ok? Un TDS igual a 1 segundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros caracterizar la respuesta de un sistema discreto y cómo podríamos elegir cuál es el mejor discretizador? Para eso tendríamos que fijarnos en varias cosas. La primera, el tiempo en que el sistema alcanza el estado estacionario. En este caso son 14 segundos. La segunda, el valor de inicio de la respuesta. ¿Ok? Y la tercera, el transitorio, dejen, lo cambio de color. La tercera, el transitorio del sistema. ¿Ok? Esas 3 cosas son las que yo voy a necesitar de analizar para poder caracterizar o para poder definir, discernir, definir, criticar cuál es el mejor discretizador. ¿Ok? En este caso vamos a ver uno por uno. Tengo que primero, el tiempo es de 20 y aquí el tiempo es de 14, pues digamos que el primer criterio no lo cumple. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos a ver el tiempo de inicio. El tiempo de inicio de comienza en 0, el tiempo de inicio comienza en 1 al parecer, tampoco lo cumple, y el transitorio, pues vemos que comienza en 1 y no tiene estas oscilaciones presentes, pues el transitorio tampoco lo cumple, ¿vale? Entonces digamos que este discretizador no lo vamos a elegir, ¿ok? ¿Por qué? Porque no cumple con ninguno de los 3 criterios. Vamos a pasarnos al siguiente discretizador, el tiempo. En este caso este es 25, no lo cumple, tampoco lo cumple. Vamos a ver el tiempo de inicio, sí lo cumple, y vamos a ver el transitorio, pues sí tiene como estas oscilaciones, ¿ok? Entonces, vamos a decir que sí lo cumple, porque además las oscilaciones se encuentran en el mismo rango que el sistema continuo, de 2 a menos 2. Entonces, tercero sí lo cumple, y puede ser que sea un buen discretizador. El único valor que no cumplió fue el tiempo en el que el sistema se tendió a un estado estacionario, ¿vale? Vamos con el tercer discretizador. Este valor del tiempo tampoco lo cumple. El valor de inicio tampoco lo cumple. Y el transitorio, dejen borro esto. Ya vimos que el tiempo de inicio no lo cumple. El tiempo de inicio no lo cumple. Y el transitorio tiene la presencia de las oscilaciones, pero ¿entre qué valores se encuentra oscilando? Entre 1 y menos 1. Por lo tanto, tampoco lo cumple. Este tercer discretizador tampoco cumple con ninguno de los criterios, entonces tampoco lo vamos a emplear. Vámonos al cuarto discretizador. Tiempo, no lo cumple. Valor de inicio, sí lo cumple. Y el transitorio también tiene la presencia de las oscilaciones, y las oscilaciones se encuentran entre 2 y menos 2,
Entonces, este sí lo cumple. Entonces, al igual que este otro sistema, lo podemos nosotros considerar como un buen discretizador que podemos emplear. Lo único que no cumplió fue el tiempo en que el sistema alcance el estado estacionario. Vamos al tercer discretizador. Tiempo, pues si se dan cuenta no lo cumple y además es el mayor de todos. 35. Seguramente los polos de esta función de transferencia eran los polos que se encontraban cerca del perímetro del círculo unitario. Entonces no lo cumple. Valor de inicio tampoco lo cumple. Y transitorio tiene las oscilaciones, pero están entre -1 y 1. Tampoco lo cumple. Entonces este tampoco lo vamos a emplear. Vamos a ver el último discretizador. Valor de inicio, pues no lo cumple. Tiempo tiempo en el que el sistema llega al estado estacionario no lo cumple. Valor de inicio, este sí lo cumple. Y el transitorio, tiene la presencia de las oscilaciones y se encuentra entre 2 y 2, entonces sí lo cumple. Entonces tenemos tres posibilidades para poder elegir un discretizador. Tenemos que este es el retenedor de orden 0. Tenemos que este es el impulse. Y que este es el matched. ¿Ok? Ya tengo 3. Ahora, ¿qué tendría que hacer o qué creen ustedes? ¿En qué creen ustedes que me tengo que fijar para poder determinar cuál implementar? ¿Cómo elijo al mejor de estos 3 discretizadores? Ya tengo esos 3 y los 3 cumplen con las condiciones que planteé en un inicio para poder establecer, cuál discretizador usar. Ya están, los 3 son buenas opciones. Ahora, ¿cuál elijo? ¿Cuál me conviene elegir? ¿Y por qué? ¿Cuál? ¿Cuál elijo? ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor? ¿Cuál me convendría a mí elegir? ¿O cuál creen ustedes que yo deba elegir? Sí, comentarios, ideas. Bueno, tal vez el que tenga menor número de oscilaciones. En realidad, con respecto a eso, yo me fijaría o nos tendríamos que fijar en el que tuviera la misma cantidad de oscilaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sistema así está, si se dan cuenta, primero oscila de manera positiva, luego oscila de manera negativa, luego oscila positiva, oscila, y se la pasa oscilando hasta que llega aquí y deja de oscilar, ¿ok? Pero está oscilando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, yo no lo tomaría como una condición, ¿ok? Digamos que para caracterizar la respuesta, estos son los mejores. Ya no tengo ya no tengo de dónde sacar más características en función de la respuesta, ¿ok? Como son los 3 mejores en función de la respuesta, acuérdense, todo esto de sistemas discretos sirve para ser programado. Yo lo que voy a hacer es programarlo para poder procesar el sistema de alguna forma. Usualmente lo que se hace, sobre todo en ingeniería eléctrica o en automatización, es discretizar la función de transferencia y hacer control de la función de transferencia. Si nosotros determinamos que la función de transferencia discreta tiene un comportamiento adecuado con el que podemos caracterizar el sistema continuo, si le aplicamos nosotros control a esa función de transferencia discreta, podemos trasladar las propiedades de esa función de transferencia a la función de transferencia continua. Es decir, el control que diseñemos para la función de transferencia discreta puede ser aplicado a la función de transferencia continua. Entonces,
como todo esto va programado, todo esto va pensado en que tenemos que programarlo para poder analizarlo, tendremos que fijarnos en cuál de estas tres funciones de transferencia es la más fácil de programar, ¿ok? ¿Cuál es la más sencilla que yo pueda programar? Piensen en que esto, o vamos a empezar a pensar en que esto va a ir directamente a microcontroladores, microprocesadores, no sé, cosas como Arduino, cosas de ese estilo, en donde tengo siempre que eficientar el proceso de programación. Tengo que recuperar la menos cantidad posible de recursos computacionales para poder brindar una solución que sea eficiente. Entonces, con esto en mente, vamos a irnos a ver cuáles son las funciones de transferencia. Esta es HD, esta es HD1, esta es HD1, esta es HD3 y esta es HD5. Entonces, voy a borrar la pantalla, CLC, y voy a poner HD1. Es esa función de transferencia. HD3 es esa que tengo ahí y es HD5. ¿Ok? ¿Cuál programamos? ¿Cuál sería más fácil de programar? La 5. ¿La 5? ¿Todos están de acuerdo? Pues miren, bueno, a ver, esto de acá lo voy a eliminar para poder rellenar aquí. Esto lo voy a quitar de acá. Y ahora aquí vamos a ver. Esta función de transferencia tiene un 0. Tiene un 0 finito. Esta función de transferencia tiene un 0 finito. Y esa también tiene un 0 finito. ¿Ok? Las tres tienen un 0, pero tenemos que fijarnos en el polinomio, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tengo 1.233 de z más un valor de acá, ¿ok? En este caso tengo 1.142 de z menos 6.63, no sé qué, por 10 a la por 10 a la menos 17. Este valor que tengo de este lado, este valor es 0, ¿ok? Es 0 porque lo tengo por 10 a la menos 17. Estamos hablando de un circuito eléctrico que tiene un voltaje de entrada de 1 volt. Eso quiere decir que el mínimo voltaje que va a tener el transitorio a lo mejor va a ser alrededor de 0.3, 0.2 volts. Entonces este valor es prácticamente 0. De estas tres funciones de transferencia, porque si se dan cuenta, las tres son muy similares. Yo podría programar cualquiera de las tres y obtener una solución eficiente. La más fácil de programar sería esta de acá, ¿ok? Porque me quita un término. Tengo 1.142 de z entre z cuadrada más 0.6936 más punto. Esta sería la más sencilla de programar, ¿ok? ¿Esto bajo qué condiciones? Bajo la condición de que el tiempo de muestreo es igual a 1. ¿Qué pasa si yo bajo el tiempo de muestreo? Si yo disminuyo el tiempo de muestreo, yo voy a modificar el sistema con el que estoy trabajando. Para poder evidenciar esto, y ya con esto sería lo último que veríamos el día de hoy, vamos a cambiar el tiempo de muestreo acá. Vamos a ponerle 0, vamos a ponerle 0.1, vale. 0.1, coma. Vamos a ponerle acá 0.1, 0.1, 0.1 y 0.1. ¿Okay? Y vamos a compilar. Este es el diagrama de polos y ceros. ¿Ok? Es completamente diferente al diagrama que obtuvimos anteriormente. ¿Cuál es la característica que podemos rescatar? Pues que todos siguen siendo estables. ¿Ok? Todas las funciones de transferencia siguen siendo estables. ¿Ok? ¿Cuál es la otra condición que podemos rescatar? Estas, bueno, no sé si se alcanzan a observar. A mí me da un poco la luz acá, pero aquí
tenemos todos los polos y todos los polos caracterizados. Todos los polos de las funciones de transferencia se encuentran en esta posición. Esto quiere decir que todos los polos ahora están evolucionando a la misma velocidad. Los polos de todas las funciones de transferencia están evolucionando a la misma velocidad. Esto quiere decir que todos van a tener la misma velocidad de respuesta, ¿vale? Si vemos la gráfica de la respuesta al impulso, tenemos esta gráfica, ¿vale? Todos están teniendo ahora la misma velocidad, 14, 14, 14, 14. Acuérdense, este no lo modifiqué porque tendría que correr el programa, simplemente quiero evidenciar algo que sucede cuando modificamos el tiempo de muestra. Y todas las respuestas son similares. Entonces, cualquier discretizador sirve para que yo pueda caracterizar la respuesta del sistema. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Revisar las funciones de transferencia y poder definir cuál es la más fácil para programar y elegir esa función de transferencia. Si se dan cuenta, cuando modificamos el tiempo de muestreo, se modificó la posición de los polos. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado cuando nosotros trabajemos con el tiempo de muestreo, porque de tener un sistema continuo perfectamente o tener un sistema continuo estable, podemos con el tiempo de muestreo obtener una versión discreta inestable. Y esto lo podemos evidenciar haciendo más grande el tiempo de muestreo. Por ejemplo, me vuelvo loco y le pongo 1000 a todos. Dejen, para que no haya problema con esto, cierro las figuras que tengo acá. Y corro esto. No sean malitos, en lo que terminamos de ver esto, pongan su nombre en el chat, nada más para que pueda pasarles yo asistencia a la práctica, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vemos cuando modificamos el tiempo de muestreo es que ahora el sistema, todos los sistemas se volvieron ¿de qué tipo? Marginalmente estable, ¿ok? Con un tiempo de muestreo inadecuado, puedo modificar la estabilidad de mi sistema discreto caracterizado desde un sistema continuo estable. Es decir, puedo tener un sistema continuo estable, discretizarlo con un tiempo de muestreo inadecuado y obtener una versión inestable del sistema discreto. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con el tiempo de muestreo, porque con una mala elección de tiempo de muestreo puedo hacer que mi versión discreta de mi sistema continuo se vuelva inestable. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, vamos a dejar esto hasta acá. Voy a dejar de compartir la pantalla y dejar de grabar.